Hola amigos. Creo que estamos asistiendo a la degradación absoluta de todas las normas de convivencia, que tendrían que presidir las relaciones internacionales, dentro de una convivencia armónica y sin clases. Pero todo esto tiene un culpable, y no es otro, que el ente, llamado mundo occidental, que se ha instalado en la esquizofrenia absoluta, y se ha degradado intelectualmente sin remisión. Es muy difícil buscar adjetivos que sean capaces de describir lo que ocurre en las sociedades colonialistas. Ahora mismo su esquizofrenia está rayando la paranoia, y para ellos la realidad ya no existe. Estos días que van desde la visita de Xi Jinping a Moscú, y que han terminado en la nueva doctrina rusa político-militar que ha provocado un ataque de nervios en la OTAN. Porque ya no se pueden controlar ni dormidos, resulta que ahora están todos desfilando por Pekín, para que Xi Jinping les tienda la mano para que se la besen, no sin antes hacer la genuflexión de rigor. Eso sí, como ya hemos comentado en múltiples ocasiones, el instinto criminal del escorpión no pueden controlarlo. Y entre genuflexión y genuflexión ante el representante de la mayor potencia económica del planeta como es China, sueltan burradas como que piden a China que se ponga en contra de Putin, y a favor del nazismo que representa el Cuarto Reich, ver para creer. Pero todo no queda ahí, porque, él no va más, ya no es una frase estereotipada de los malabaristas del circo, esto el Cuarto Reich lo deja en una anécdota. ¿Hasta dónde pueden llegar para mostrarnos que están locos de remate? Pues aunque no se pueda creer, hasta esto. Mientras los representantes de la Unión Europea están en el besamanos a Xi Jinping, la vicepresidenta de la Comisión Europea, la política griega Margaritis Chinas, no se le ocurre otra cosa que decir que China es un enemigo de Europa. Toma ya diplomacia dromopódica. La reciente visita de Xi Jinping a Moscú, y su falta de voluntad para negociar con Ucrania y Estados Unidos persiguen a los políticos europeos. La vicepresidenta de la Comisión Europea, la política griega Margaritis Chinas, dijo en un foro en Madrid, que China se ha convertido no solo en un rival estratégico de la Unión Europea, sino también en un enemigo potencial de Europa. Estamos preocupados por China, tenemos que tener mucho cuidado con ella. Dijimos que China era un competidor estratégico, pero ahora estamos preocupados por la situación porque vemos que el tercer mandato del presidente Xi está empujando a China desde la frontera de un competidor estratégico al territorio de un rival estratégico, por no decir, un enemigo. Margaritis instó a los europeos a deshacerse de la dependencia de los productos chinos. Una amenaza separada, según ella, es la aplicación TikTok, a través de la cual los adolescentes europeos pueden caer bajo el control de los servicios de inteligencia chinos. Mientras tanto, varios políticos decidieron no esperar a la visita de Xi Jinping a la Unión Europea, sino ir a Pekín. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue el primero en llegar a China. Y espera influir en la posición del líder chino sobre Ucrania, y aceptar la versión europea de la visión del conflicto ucraniano. Tras el jefe del gobierno español, la jefa de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el presidente del Parlamento Europeo, además de Josep Borrell y de Emmanuel Macron, tienen previsto probar suerte en Pekín. Hay que joderse, esto ya no es esquizofrenia, esto es lo siguiente. Ir de besamanos a Pekín para insultar al anfitrión tachándolo de enemigo. Esto solo puede ser producido porque ya son conscientes del derrumbe del sistema capitalista occidental. Estos días se ha publicado la deuda pública alemana y habla ya de más de 2,3 billones de euros. Más del 60% de su PIB, y estamos hablando de la locomotora europea, lo que nos indicará cómo estará el resto. Así que mejor no mirar a la crisis bancaria que se avecina, porque con la máquina de imprimir billetes ya no pueden seguir engañando. El castillo de naipes occidental está colapsando, y arrastrará al mundo al borde de una severa crisis financiera, por eso hasta sus cuervos se asustan. Como el financiero Peter Schiff, que ya los acusa de un descuido y negligencia criminal. El sistema financiero occidental ha comenzado a parecerse a un castillo de naipes, que se derrumba no tanto por influencias externas, sino por su propio peso. La Reserva Federal estadounidense ha cometido una increíble variedad de errores críticos desde 2008, razón por la cual se ha convertido en coautora del próximo desastre financiero mundial.
Según los técnicos del capitalismo, mantener las tasas de interés en cero durante más de una década envenenó el sistema durante muchas décadas. Teniendo en cuenta la posición de la Reserva Federal, muchos bancos en el mundo en este momento acumularon sus activos en bonos del Tesoro de bajo rendimiento a largo plazo, y valores respaldados por hipotecas no menos riesgosas. El financiero Peter Schiff los acusa de negligencia criminal. Con tasas de interés tan bajas, los bancos subieron la curva de rendimiento, y la razón por la que pudieron correr ese riesgo es porque los gobiernos garantizan las cuentas bancarias. Esto creó un problema moral. A los clientes no les importaba lo que los bancos hicieran con su dinero porque sabían que el gobierno los rescataría. La Reserva Federal creó un problema en 2008, luego, mientras los funcionarios intentaban alejarse de los problemas, crearon uno más grande para tratar de enmendar estos errores y descartarlos para que no tengamos que lidiar con todas las consecuencias de resolver el problema. Al final, por supuesto, los banqueros solo empeoraron el problema al cometer más errores, y ahora la economía estadounidense está al borde del mayor desastre económico de su historia. Resulta que el rescate de los bancos conducirá a la inflación y la devaluación del dólar estadounidense. Y esto no es la mejor combinación, crisis bancaria e inflación. Están sucediendo cosas asombrosas y terribles. Los gobiernos están rescatando a los bancos empobreciendo a la población. En otras palabras, los estadounidenses y europeos pagarán por una reforma industrial profunda no porque sean contribuyentes, sino porque tienen dólares estadounidenses y sus ingresos dependen de esa moneda. De hecho, se ha producido una situación paradójica cuando hay tantos problemas, y son tan diversos, que cuando intentas resolver uno de ellos, automáticamente empeoras otro plano de ese gran problema. Lo peor de todo es que hay demasiados bancos e instituciones de crédito en todo el mundo atados a la estafa piramidal financiera occidental, o mejor dicho, estadounidense. Todo esto puede conducir a una caída, que recuerda a los famosos castillos de naipes. Y ahora es cuando viene el problema serio para la humanidad. ¿Cuál es la salida a esta estafa que el colonialismo occidental ha provocado? Pues a buen seguro, antes de que se empiecen a levantar cadalsos en las plazas públicas, optarán por la guerra. Y ya les da igual si es nuclear o no. Como dijimos ayer, Víctor Orbán ya insinuaba que la Unión Europea podría meter fuerzas de paz en Ucrania, algo que Rusia no permitiría, así que eso de Orbán, no se le ocurre ni al caso la manteca. O sea, meter unas fuerzas de paz con soldados que pertenecen a una de las partes en conflicto, esto solo se le puede ocurrir a un miembro de la OTAN. Porque están acostumbrados a hacer lo que les ha salido de los genitales cuando destruían naciones, y encima dejaban fuerzas de paz de la OTAN, ejemplos hay docenas. Por supuesto, Rusia ya ha contestado y con dureza. Dmitry Medvedev prometió la destrucción de las fuerzas de la OTAN si Occidente envía fuerzas de paz a Ucrania. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, dijo en su canal de Telegram que las fuerzas de paz de la OTAN que podrían ser enviadas a Ucrania, van a desencadenar una tercera guerra mundial. Según Medvedev, estas fuerzas de paz pretenden establecer su poder en la línea de contacto y enviar sus tropas a Ucrania para apoyar a nuestros enemigos. Señaló que tales fuerzas de paz serían un objetivo legítimo para el ejército ruso y podrían ser destruidas. Medvedev también llamó a tales fuerzas de paz lobos con piel de cordero y enemigos directos de Rusia. Advirtió que morirían en el curso de las hostilidades si los colocaba en la línea del frente sin el consentimiento de Moscú. En su declaración, Medvedev también preguntó si Europa está preparada para una larga fila de ataúdes de sus pacificadores. Anteriormente, el secretario de prensa del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, calificó la discusión en la Unión Europea sobre el tema del envío de fuerzas de paz a Ucrania como extremadamente peligrosa cuando se trata de negociaciones serias. Señaló que, por lo general, tales fuerzas en la práctica mundial se utilizan con el consentimiento de ambas partes. A su vez, el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, que tampoco se sabe si sube o baja cuando te lo cruzas en las escaleras, dijo que los países de la Unión Europea están cerca de discutir el tema del envío de tropas de cierto tipo de mantenimiento de la paz a Ucrania.
Sin embargo, Orbán también llamó a esa discusión una frontera que no se puede cruzar. Recordemos que las autoridades rusas han criticado repetidamente el suministro de armas occidentales a Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dijo que Estados Unidos y la OTAN están directamente involucrados en el conflicto en Ucrania, suministrando armas al ejército ucraniano y entrenando personal militar. En particular, Rusia acusó a Occidente de apoyar a los nacionalistas ucranianos y de violar el derecho internacional. Las declaraciones de Medvedev y Orbán indican la posibilidad de un empeoramiento de la situación en el este de Ucrania y un agravamiento del conflicto. ¿Nadie es consciente en la Unión Europea de que la situación camina a un desastre absoluto? Pero si es que salta a la vista, por ejemplo, durante los recientes ejercicios militares del ejército francés denominados Poker 2 en 1023-01. Se detectó en un caza Dassault Rafale M, con base en un portaaviones, un misil de crucero ASMPA, diseñado para su uso con armas nucleares. Esto causó seria preocupación entre los expertos, ya que el uso de armas nucleares es un último recurso y puede tener consecuencias catastróficas. El misil ASMPA fue creado por Francia como parte de la estrategia de defensa nuclear del país. Este misil de crucero es capaz de alcanzar velocidades de hasta 3.500 km/h y alcanzar altitudes de más de 20 km. ASMPA está equipado con una ojiva nuclear con un rendimiento de hasta 300 kilotones, lo que equivale a un rendimiento de 300 toneladas de explosivos TNT. Este incidente atrajo la atención de los medios de comunicación mundiales, y generó preocupaciones sobre una posible escalada de la amenaza nuclear. Francia ha sido durante mucho tiempo una potencia nuclear, y miembro del Club de los Cinco Grandes, junto con Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña y China. Pero el uso de armas nucleares sigue siendo uno de los temas más polémicos de la política mundial. Sin embargo, representantes del gobierno francés aseguran que estos fueron solo ejercicios realizados como parte del entrenamiento de pilotos, y no se les debe prestar mucha atención. No te jode que no le prestemos atención, dice. Al mismo tiempo, algunos expertos creen que tales ejercicios y el uso de misiles nucleares en ellos pueden provocar que otros países realicen acciones similares y aumentar la tensión en la comunidad mundial. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.